Vamos a organizar esta mesa, yo no quiero hablar más, vamos a organizar esta mesa, vamos a escuchar un ratito a Santi Cisneros, ahí que nos trajo algo, lo preparó bien, vino armadito, y a Karina, y después va a estar un rato Luis también contándonos algo de su experiencia con María, y después vamos a hacer un espacio de intercambio, todo el tiempo va a ser un espacio de intercambio y después vamos a abrir un espacio de preguntas. Así que, bueno, adelante chicos. Bueno, Santi. yo perdí un kilómetro ya. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, que ya nos están escuchando. Creo que recién, fuera de cámara, ya la charla había comenzado, y lo que estábamos hablando, y estábamos adelantando lo que yo vine, como dice el preparado, era más que nada hablar de lo que nos apasiona y nos gusta, que es el atletismo, el running, correr, como quieran llamarlo. Y lo primero que yo pensé es en hacer una retrospectiva, en contar cómo comenzó todo esto. Porque, bueno, yo empecé a correr muy de chico, yo tengo 43 años, empecé a correr muy de chico, y antes esta actividad no era como es ahora. Antes era muy diferente, no estaba popularizada. Hoy por hoy, ustedes saben, cualquier maratón, en cualquier carrera, los números son estratosféricos. Hablan de miles y miles y miles de corredores. Pero hubo un cambio de paradigma en esta disciplina. Y el cambio principal fue que se lo empezó a ver como un estilo de vida, no como solamente una actividad separada, un deporte, una horita de actividad o una carrera, sino como todo un estilo de vida. Y esto tiene que ver con la disponibilidad que empezó a haber de información, ¿sí? Más que nada en Internet, en las redes sociales. ¿Sobre qué? Sobre información sobre lo que es la preparación física, sobre lo que es la nutrición. Y esto generó que a nivel social haya una conciencia muy superior a la que había antes, con respecto al estilo de vida. Una conciencia sobre lo que es la vida sana, apareció la idea de evitar el estrés, evitar enfermedades, ¿no?, como la obesidad, o vicios como el tabaquismo, y todo esto fue generado a través de que se empezó a popularizar el deporte del running y otros deportes también. En este caso estamos hablando del running. Y tiene mucho que ver también esto, los profesionales que aparecieron. Porque no solamente aparecieron de repente entrenadores, porque este boom del running necesitó de repente tener más profesionales trabajando, y no solamente profesionales del running o del atletismo, sino también nutricionistas, explicando cuáles serían los recursos energéticos que se necesitan, enseñando sobre nutrición, kinesiólogos, por ejemplo, diciendo, miren, si ustedes hacen demasiado entrenamiento puede pasar esto, y las consecuencias de hacer las cosas mal. También médicos, ¿no?, cardiólogos, y de todas las ramas que ustedes quieran, aparecieron muchos profesionales haciendo llover información, y esto hizo que todo crezca, como que todo empiece a florecer, y por eso es que se vio este boom, es como un Big Bang de lo que es el running. Si vamos, cualquier corredor de más de 10 años de trayectoria, ni hablar de 20 o 30 años, como somos algunos de los que están acá, pero pudo ver el gran cambio. Por ejemplo, en el maratón de Buenos Aires del año 2000, corrieron 800, 900 personas, por ejemplo. Bueno, 10 años después corrieron 9000, y 10 años después corrieron, no sé cuántos corrieron en la última maratón. Sí, más o menos, pero porque hay un público limitado. Exacto. Entonces, bueno, ahí se ve cómo exponencialmente creció todo a partir de esta actividad que se popularizó. ¿Qué aparecieron también? Los running teams. Aparecieron los running teams.
Los Running Team fue como la primera captación de la gente, de que la gente se empezó a agrupar como en tribus, y esas tribus tienen ciertas características. Esas características eran gente que se juntaba a correr, ¿no? Con fines sociales, con fines deportivos, pero también recreativos, y hasta turísticos también. ¿Sí? Así que esa fue como la primera parte de... Eran como grupos de pertenencia. Claro, Cosas así. claro, como, viste, tu equipo. Se ven las imágenes, hay unos cuantos grupos. Claro, bueno, ahí hay imágenes en las que se ven diferentes grupos, en este caso todos grupos que estoy conduciendo yo, porque bueno, no quise tomar imágenes de otros grupos, a pesar de que tengo un montón de grupos amigos, pero bueno, puse mi grupo, por las dudas. Y después de la etapa de los Running Team, hay como una segunda etapa de grupos. Y esa segunda etapa son la etapa o los grupos más profesionales, digamos, o que se dedican, no quiero expresarme mal, pero los equipos que se dedican a hacer atletismo, a hacer deportes federados, ¿sí? Ya federados a una afiliación, a una federación, afiliados a una federación, eso quise decir. Y la visión ya no es tan recreativa, sino que tienen un enfoque más competitivo, más profesional, y también requiere de más compromisos. Me gustó esa palabra, porque... Más calladita, pero... Sí, pero compromisos en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido que también lo pueden tener cualquier corredor, pero también de más preparación, no solamente de los entrenadores, sino también se necesita más compromiso a nivel institucional, de las federaciones, los clubes y de los dirigentes. Sí, porque también la federación tiene que organizar, tiene que, digamos, aumenta el volumen, aumenta un montón de cosas de adentro, hay que gestionar, digamos. Exactamente, y a ese punto quería llegar. Antes en un torneo donde había, participaban en un torneo una serie de 3.000 metros con 15 personas, hoy por hoy la Federación Metropolitana puede llegar a las 5, 6, 9 series de 15, 20 personas por serie. La cantidad de participantes y atletas federados ha crecido también. Así que esto también... Durante la pandemia, la única que siguió la federación haciendo torneos. Exactamente. La Federación Metropolitana, durante cuando se autorizó, no hubo carreras de calle, pero había torneos. Así que, bueno, pero todo esto tiene su lado negativo también, el lado B. Y que a mí me gusta mucho hablar del lado B, porque si lo que un entrenador busca es logros y busca éxito en sus atletas, hay que fijarse cuáles son los contratiempos que se podrían llegar a presentar, ¿sí? Y bueno, lo popular siempre se transforma una actividad. Cuando algo se populariza, se transforma. Si yo hablo de la música, cuando se populariza, se transforma. Pero también se deforma. No solamente se transforma, sino que como que encuentra caminos medios raros y hay que estar muy atentos a que esos caminos no desvirtúen la realidad de lo que es la actividad. Y bueno, demanda muchos límites, porque si no se empieza a deformar para todos lados. Por ejemplo, las personas quieren enfrentar desafíos, en lo popular, quieren enfrentar desafíos, pero muchas veces no quieren asumir las responsabilidades. ¿Sí? Entonces ahí acá yo lo dejo a él que comente. Por ejemplo, hay personas que quieren correr un maratón, pero no sé si quieren entrenar. Sí, o quizás también queman etapas. Creo que a mí me pasa mucho de quemar etapas, de no hacer como los atletas que tenemos, empezamos a los 14 años con una prueba y vamos subiendo la vara o la distancia. Por ahí el runner cae al grupo y a los 4 meses quiere correr una maratón. Pero saltan muchas etapas, eso es lo que me pasa a mí. Es muy común encontrar personas que quieran acelerar los procesos. Por ejemplo, antes
Cuando yo era chico, si yo le decía a mi entrenador que los 3, 4 meses de empezar a competir quería correr un maratón, me rajaba del equipo. Directamente me decía, no, mira, para eso no te voy a entrenar. Pero esta popularidad del running hizo que se necesiten entrenadores. Y entonces aparecieron entrenadores que no eran entrenadores de atletismo. Tal vez eran entrenadores de otro deporte, pero la demanda lo llevó a ponerse en un lugar a cargo de equipos de corredores. Y estos entrenadores muchas veces, sin la experiencia necesaria o sin los parámetros necesarios, bueno, empezaron a entrenar gente y esto llevó a que muchas personas debuten en distancias para las cuales no estaban preparadas. Y Santi, no será, perdón, ¿no? Porque de afuera, qué sé yo, uno ve determinado deporte, parece como difícil. Pero el correr parece fácil. Sí. Digamos, alguien lo ve y dice, yo puedo, ¿no? Una cosa así, por eso pensás que es como la primera montaña que querés subir es la Aconcagua. Claro. Digamos, acá es, y después te das cuenta que no es así. Que no es así. Lo que pasa es que a veces tenemos algunos referentes que hacen parecer que es fácil. Que hacen ¿Sí? perfecto. Por ejemplo, si yo la veo correr a ella, yo la veo correr a Karina y parece fácil. Parece fácil. Y el ritmo al que va parece fácil. Y corre y parece fácil. Pero después cuando nosotros intentamos correr al ritmo de ella, nos damos cuenta que no es fácil. Entonces, ahí es donde es importante el rol de los entrenadores, el rol de los kinesiólogos y los demás profesionales, diciendo, bueno, acá hay que concientizar de que todo lleva un proceso, todo lleva una progresión, lleva un tiempo de maduración, porque nada se puede construir de 0 a 100. Todo se tiene que ir evolucionando, formando, fortaleciendo, y bueno, todas esas palabras lindas que me gusta utilizar, pero que son las más difíciles, porque lo que más se necesita es paciencia y constancia. Pero bueno, entonces esa es la parte mala, pero enfoquémonos en la solución. ¿O cuál es el objetivo de correr? Porque muchos nos preguntamos, ¿qué es correr? ¿Para qué quiero correr? Seguramente cada uno de nosotros va a tener una respuesta diferente, ¿sí? Karina puede llegar a decir, yo quiero ganar una carrera. Luis dice, yo quiero romper un récord, ¿sí? Ella puede decir... Para mí es una parte de bienestar. Bienestar, ¿no? Relajación mental. Y yo puedo decir, yo corro porque quiero ganar plata. Quiero correr una carrera y ganar plata, ¿sí? Entonces, es muy importante, y es uno de los objetivos, saber qué quiero hacer yo, o que el entrenador, mi entrenador, sepa qué quiero hacer yo para saber cómo encaro la situación. Claro, que conozca las motivaciones. Las motivaciones, porque imagínate que si yo a ella, que ella quiere batir un récord, la entreno para que la pase bien, o que ella que quiere correr para despejar su mente porque trabajó todo el día, y la entreno para que bata un récord mundial, me parece que el que está mal soy yo, porque estamos buscando los objetivos diferentes. Entonces, el primer objetivo de un corredor es saber por qué corro y para qué corro. En el camino puedo ir encontrando otras metas, pero en principio tengo que saber para qué corro. Por ahí simplemente necesito correr para adquirir un estado de forma y estar sano, nada más. O por ahí tengo el potencial para ir a un juego olímpico. Entonces, eso por un lado, saber. Ese camino de descubrimiento, yo estaba viendo, bueno, justamente ahí imágenes de niños, ¿no? Exacto. Todo eso creo que en la etapa formativa es muy importante que empiece a aparecer, ¿no? Y justamente lo que hablamos. Van los intereses. Es justamente lo que hablamos con Luis. A un chico de 10 años, yo no le puedo exigir que gane carreras, por más que lo pueda hacer. Porque yo en mi agrupación tengo algunos chiquitos que corren muy bien y pueden ganar carreras, pero no necesariamente tienen que salir a competir todo el tiempo. Y también hay otras personas que sí tienen la capacidad de ganar carreras, y ya no le puedo decir, bueno, andá y pasear. No, andá y competí y ganá. Pero depende del individuo, la etapa y
y sus deseos también. Porque, como siempre digo, primero está la persona y después el atletismo o el deporte. Primero está la persona. Así que yo voy cerrando ya. Ahí que antes que, porque vamos a seguir interactuando obviamente, pero yo me quedé pensando esto de cómo ustedes descubren estos intereses que forman parte del individuo y que en cada caso son diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el entrenador como para que se abra esa posibilidad de intercambio y de conocimiento con sus deportistas? De lo que quiere cada uno. Claro. Yo tengo casos de gente que primero se anota en una carrera y después me avisa a mí. O sea, es todo lo contrario de lo que hay que evitar. Pero me suele pasar muchos yo digo, bueno, si vamos a Gente que entrena con vos. que entrena conmigo. Se anota en la maratón no sé, de Nueva York. Que no, o sea, o lo descubro por las redes sociales, que se anotó, que me avisaron. Entonces, por eso siempre digo que la diferencia que hay entre el atletismo de los chicos o de la pista y los runners, que yo convivo entre los dos mundos. Y no me pasa lo mismo con los chicos. Nosotros tenemos un programa que ya salió del año que viene y sabemos qué fecha vamos a correr y cómo nos vamos a preparar para esas fechas. En cambio, el runner como que a veces va salteando etapas, como decía Santiago. Eso me pasa. Tengo chicos muy talentosos de 20, 22, 23 años que ya han corrido 2 maratones. Cuando eso, yo creo que falta todavía haber disfrutado de correr distancias más cortas, de quizás ir a la pista, y después, cuando uno está maduro, sí pasar a la maratón. Pero todo el mundo como que lee y las redes sociales te llevan un poco a eso, de que como todo el mundo corre maratón, yo también puedo correr maratón. ¿Y eso no te pregunta al cuánto estará? Sí. Dejo, Santi, que no se faltaba ahí al final. Sí, no, en realidad lo que iba a decir era reforzar lo que estabas diciendo. Hay que tratar de que el entrenador tiene que escuchar. ¿Sí? Tiene que escuchar cuáles son los deseos de la persona. Y en base a lo que escucha, tiene que guiar y aconsejar. ¿Sí? Porque el entrenador, yo creo que el entrenador es una persona que ya recorrió el camino que el alumno quiere hacer. En muchos casos, en otros no. Pero, por ejemplo, yo como corredor de 800, si quiero correr una carrera buena, le voy a preguntar a alguien que ya tiene experiencia en correr carreras fuertes. Entonces, cuando un entrenador tiene experiencia, por eso para mí es muy importante la experiencia, a veces se debate si el entrenador tiene que ser corredor o no. Yo siempre digo que es un plus que el entrenador haya tenido conocimiento en competencia, ya sea en alto rendimiento o no. Si es en alto rendimiento, mejor, porque tiene más chances de entrenar gente de alto rendimiento. Pero el entrenador, si tiene las herramientas del conocimiento en alto rendimiento o en competencia, le puede ir, en base a lo que escucha el alumno, ir sugiriendo un camino. Mira, vos podés hacer esto porque tenés potencial para hacer esto, o porque te va a hacer bien primero pasar por estas etapas para tu objetivo final. Pero a veces yo soy un poquito duro, pero si no estábamos hablando, y muchas veces digo que no. Digo que no. O haces lo que yo te digo porque es para tu bien, o no te entreno. No quiero ser cómplice de tus macanas. Entonces directamente digo que no. Bueno, Sí, claro. perdón. A mí me ha pasado que a veces uno le dice que no y se cambian de grupo buscando a un entrenador que le diga que sí. Claro. Buscan el sí, andan Buscando buscando el dónde sí, está el... de sí para cosas que no están preparados. Lo bueno es que los entrenadores de atletismo somos todos de la misma escuela. Podemos tener diferentes criterios en muchas cosas, pero en lo básico y en los principios vamos a opinar todos igual. No vas a encontrar un entrenador serio que te autorice a correr un maratón sin experiencia. Con 20 años. O con corta edad. No lo vas a encontrar. Un entrenador serio o responsable. O no vas a encontrar un corredor, un entrenador tampoco que te vea potencial para una cosa y te entrene para otra. Te va a aconsejar y te va a decir, vos estás para esto. Y por más que a vos no te guste,
probalo primero, probalo y después vemos. Si no te gusta, después encararemos por otro lado, pero te va a insistir para que vos explotes tu mayor potencial. Sí. Mi experiencia es que yo empecé al revés como corredor de 800, empecé, soy del interior y en el interior siempre se corre las carreras que hay. O sea, yo corría 18 kilómetros con 14 años, 5 kilómetros sin estar preparado. ¿Sí? Porque era otra época, era la carrera del pueblo. Sí, y por ahí me hizo bien porque mejoré algunas capacidades, pero lo que hablamos antes, lo que decía es que uno como fue deportista de alto rendimiento, y yo trato de no cometer los errores con mis atletas y con algunos de los entrenadores que cometieron conmigo. ¿Sí? Entonces, hubo entrenadores que cometieron muchos errores conmigo, entonces yo no quiero que le pase a los chicos lo mismo, y trato de ponerme de ese lado. Yo entreno a mi hijo, ¿sí? Que como hablábamos antes, corre la prueba que hacía yo. Se llama Miguel. Se llama Miguel, pero trato de que él busque su camino también, no es que quizás él en su inconsciente piense, ¿no? Siempre me decía, yo quiero correr porque quiero batir su récord. ¿Sí? Entonces cuando empezó a entrenar, empezó a dar cuenta que las cosas no eran tan fáciles como ellos no pensaban, ya cambió un poco su pensamiento, y ahora yo trato de que a él le gusta el 800, no sé si porque yo corro el 800 o porque yo le veo el potencial que sí tiene, pero también sé que puede correr en 400. Es lindo el 800. Bueno, también. Y es lindo, y el 400 también es lindo, son pruebas, pero trato de que él busque su camino, y siempre digo, qué bueno que uno tenga la capacidad para correr una prueba y que guste esa prueba, ¿sí? O sea, yo tengo los genes o la capacidad para correr 800 y que además me gusta la prueba, porque hay gente que por ahí, todo el mundo me decía que yo podía ser un buen corredor de 1500, y a mí no me gustaba correr 1500. ¿Sí? Quizá ahí perdí un poco de haber sido buscar el récord argentino 1500, pero no sentía la prueba. Entonces, como no sentía la prueba, no sentía entrenar y no me daba pasión entrenar. Entonces, el 800 sí me gustaba, y yo sentía pasión, y es una prueba muy dura, y la gente dice que ¿de qué se disfruta un corredor de 800? Está todo el tiempo vomitando después de cada entrenamiento, después de cada competencia. ¿Cuál es el disfrute de esa prueba? Yo siempre les digo lo mismo cuando me preguntan eso. Probar y después hablamos. Porque hay que probar. Si uno va descubriendo, por ejemplo, los 400, los 800, los 1500, uno va probando en qué distancia se siente más cómodo, Sí. el entrenador te va orientando. En mi caso, yo suelo insistir que prueben, pero no solamente para que prueben y conozcan, sino una cuestión evolutiva. Si yo tengo un corredor principiante, no lo voy a mandar a correr 10 kilómetros, lo voy a mandar a correr 3000 metros o 1500, no al tope, no rapidísimo. Corre, probá, y si te gusta, mejor, porque así empezamos a construir desde las distancias cortas y rápidas hacia lo largo, haciendo la transición de velocidad. Entonces, la pista es una gran herramienta, o sea, las competencias de pista y los entrenamientos en pista son una gran herramienta para la evolución del corredor. Entonces, creo que tienen que meterse y probar. Aparte que después les va a encantar, y después cuando les gusta así, que se entrenen para correr rápido si quieren, pero que prueben. No que prueben a correr, a tratar de batir el récord de Luis, pero que prueben por lo menos para conocer, ¿no? Sí, Una buena motivación. Yo pienso y te digo, bueno, a ver, si va de mi lado egoísta, diría, pues que nunca más me mata mi récord. Pero si yo lo veo del lado del progreso y de que el atletismo crezca, debería cada 2 o 3 años las marcas se deberían bajar. ¿Sí? Por ahí la vara fue muy alta, quizás, como hablaba un poco de la mentalidad, nosotros teníamos otra mentalidad, teníamos menos distracciones. Parece que antes no había internet, no había redes sociales, o sea, nuestro enfoque era en correr, prepararnos para correr, descansar. O sea, nuestra vida, mi vida era eso, era el atletismo, y focalizado solamente en correr, entrenar y recuperar. ¿Sí? Quizás me faltaba una herramienta, como hablamos anteriormente, la parte de nutrición, la parte psicológica.
Bueno, era más empírico, bueno, también iban probando, lo Sí, iban saliendo, sí. también nosotros los profesionales tampoco la teníamos clara. No, Pero claro, la yo creo teníamos clara, pero en ese momento la teníamos bien clara. Claro, creo que fuimos aprendiendo todos, porque antes no, de psicología del deporte nadie hablaba, menos en mi época. O sea, no. Y el psicólogo era como que te decían ir al psicólogo y la atleta miraba de Como reojo. problema. Sí, tengo problemas. Sí. Sí, costó mucho que la psicología se meta en el deporte y que sea una herramienta más para el progreso. Antes era visualizar las carreras. Me pasó ahora que fui a Mendoza con Lautaro a correr y corrí un 800, yo quería que él baje de los 2 minutos. ¿Sí? Sabía que él entrenaba para bajar 2 minutos y quería que lo haga. Yo me pasé toda la noche visualizando la carrera, como si yo hubiese corrido, pero en la cabeza de él. Digo, pero si yo no corro, él tiene que visualizarlo, ¿sí? Él tiene que pensar cómo correr, el plan B, entrenar. Y si yo no corro, me imaginaba, me ponía como en el lado de él, corriendo la carrera, y yo no tenía que correr, tenía que correr a Lautaro. Y bueno, yo creo que acá hay como un aprendizaje. Yo insisto con esto de que también, no solamente del deportista o del entrenador, también del lado de la ciencia del deporte. Nosotros tenemos que saber interpretar esa demanda, saber ajustar las herramientas de trabajo, saber ajustar los diagnósticos, tener la mirada que corresponde, comprender ese proceso de entrenamiento. Bueno, si esas miradas van confluyendo, el deporte mejora. Me parece a mí que todos ahí tenemos como cuota parte de responsabilidad. ¿Sí? Y el atleta también, los atletas también, chicas, ustedes también, digo, con el atleta también hay una responsabilidad que tiene que ver con la capacidad de tratar de superarse, la capacidad de siempre ir por un escalón un poquito más arriba, la capacidad de la tenacidad, ¿no? Bueno, el deporte ustedes tienen. Sí, creo que eso lo... a ver, lo que logré me parece que era por cabeza dura más que, o sea, sí por entrenamiento, a veces haciendo cosas malas, y talento, bueno, muchos dicen que tenía talento, pero bueno, quizás también. No te olvides. Sí, si no se podría correr tan rápido y hacer cosas, o que las marcas no hubiesen durado tanto tiempo. Pero, me parece que yo decía, a ver... También un guía. También, yo creo que yo a veces me quejo de los entrenadores, pero súper agradecido porque me sacaron de un pueblo, yo entrenaba en una plaza, fui campeón sudamericano de una plaza, por eso siempre, eso es una de las cosas que rescata a mi hijo, dice, pero vos papá entrenaba en una plaza, cuando yo a veces no tenía una pista, íbamos de una plaza a una recta, dice, pero vos, Unas topas. claro, no tenías zapatillas, entonces digo, él a veces dice, pero vos tenías unas topas rojas cuando corrías, no tenías todas las condiciones, por ahí, vamos a entrenar al lado, seguíamos en Chacabuco, a veces la pista estaba con pozos. Pero yo le decía, pero yo entrenaba en la plaza, tenía pozos, tenía gente, entonces, y ahí recapacita y dice, claro, ellos no tenían las herramientas y lograban cosas porque nosotros aprovechemos los recursos que tenemos, aunque sean pocos. Por ese lado siempre se acorda, bueno, si vos entrenamos en la plaza, nosotros tenemos ir al Parque Olímpico, es un lujo, ¿sí? Entonces, hay que ir por ese lado también. Yo siempre decía, ¿por qué hacía atletismo? Yo hacía atletismo porque me gustaba viajar. Como ahora, porque quería conocer el país, quería conocer mi provincia, quería conocer el mundo. Y yo me miraba las marcas que pedían para ir mundial y decía, bueno, Tokio. Bueno, ¿cómo puedo ir a Tokio? Haciendo tal marca. ¿Sí? Y mi cabeza funcionaba de esa manera. Yo trato de inculcar también ahora que lo bueno también es hacer atletismo de alto rendimiento, pero aprovechar los viajes. No sé, el Nacional es San Juan, no conoces San Juan, bueno, hacer la marca para ir a San Juan. Claro, es una motivación. Sí, bueno. Yo el broma le digo a uno de los chiquititos que entreno, le digo, vos me vas a llevar a un juego olímpico. Claro, yo también. Son mis bases a los Juegos Olímpicos. Así que entrenar, correr fuerte, porque yo no puedo clasificar. Vos sí. Así que voy como entrenador, porque te llevo el agua. Claro, por supuesto. No hay una pregunta para Karina, ¿qué pruebas arrancaste haciendo? O sea, te conocemos como maratonista, como la etapa final, no la etapa final de tu carrera, pero como que fue un proceso Sí, no, empecé con pruebas de menor distancia. La maratón vino casi lo último. Claro, no. Después de hacer varias de 21 y de 10 kilómetros. Pero yo quería volver un poquito para atrás, pero cuando yo empecé a correr, empecé con un running team que era también de fines recreativos. Y ahí me di cuenta, o
sea, yo me di cuenta de que si quería progresar tenía que buscar otro entrenador y alguien que me llevara a la pista, por Claro. ejemplo. Yo tengo que mejorar en otro, o sea, yo veía que tenía la capacidad o el talento para poder correr y poder destacarme. Entonces, bueno, busqué un entrenador que fuera de pista, bueno, y ahí empecé a mejorar mis tiempos, y ahí me metí a la pista. Empecé a correr en febrero y todo, y también fui como escalando, o sea, de 5, 10 kilómetros, 21 bares de 21 para finalizar en 42. O sea, ese running team te sirvió de descubrimiento. Sí, Sí, sí. Es lo, Descubriste a vos misma y adentro. es que es lo que yo presenté en su momento. Cualquier persona en este momento, que por ahí nos está escuchando, puede llegar a ser el próximo atleta de elite, el próximo campeón argentino o el próximo récord argentino. Cualquiera de los que nos está escuchando. No lo sabemos. Lo que pasa es que hay que descubrirlo. Yo, sin ir más lejos, dentro de mi agrupación, yo tengo el Running Team Fila y la agrupación Nuevo Atletismo Argentino. Cuando uno habla de running, que a veces hasta he escuchado hablar de manera despectiva, ¿no? De los corredores amateur, de los recreativos, en realidad es el semillero para que salgan talentos como, por ejemplo, Karina, que salió de un running team, O los hijos de los mismos de los hijos, porque a veces, bueno, uno piensa más en los chicos de menor edad que en un adulto ya que por ahí no puede llegar a alto rendimiento, pero los running teams son el semillero. De ahí pueden salir corredores buenos. No quiere decir que porque uno participe en un running team donde la va a pasar bien, no puedan hacer algo bueno. Eso va a depender del individuo, del corredor, y va a también depender si el entrenador por ahí tiene buen ojo. Sí. Entonces, no hay que pensar que porque uno está en un running team no se pueden hacer cosas grandes. No pensar que si uno está en el ranking, solamente tiene que correr una maratón. ¿Sí? Y ese es el gran error. Sí, y Karina lo descubrió en ella, pero necesitó un Sí. entrenador también que le ayude ¿no? Por Exacto. Creo que siempre uno tiene que tener un guía, ¿no? Un maestro o alguien que te indique el camino. Me parece que eso es fundamental. Por suerte, yo siempre tuve buenos entrenadores. Y eso me sirvió para después ser un buen entrenador, porque al tener buenos maestros, uno aprende las cosas buenas, las cosas malas, y después uno busca su camino, sabe lo que no hay que hacer, ¿no? A ver, muchas veces. Esto no hay que hacerlo más. Pero uno aprende de los buenos entrenadores, eso también. A ver, yo tuve la suerte de vivir 6 años en Checoslovaquia, 4 años en España, y mi entrenador Checoslovaquia había sido campeón olímpico en Tokio 64, de 1500. Entonces tenía como que, yo lo veía como una persona, un referente que había logrado cosas en países difíciles también, ¿no? Y mi entrenador español, época difícil. Nosotros fuimos a Praga, época del comunismo, socialismo. Sí, claro. Sí, difícil de todo, o sea, pero bueno, nos sentíamos casi a veces parte cuando vivíamos ahí éramos parte del sistema. Y el sistema. No es que éramos argentinos, pero teníamos que estar medio bajo el régimen de ellos. O sea, una vez cuando hice el récord argentino me invitaron a correr a Polonia y no pude ir porque no me dieron el permiso. No es que el otro día, che, yo me quiero ir mañana a Polonia porque me invitaron a correr, no tenía que tener un proceso. Pero bueno, era ese mundo, caímos ahí, a mí me gustaba. O sea, me gustaba. Y acá en Argentina, ¿quiénes fueron tus pares, si querés nombrar, si tenés ganas de decir? No, yo estoy agradecido a mi entrenador de entropías, Elio Enrique se llama mejor dicho. Él, cuando yo gané el sudamericano de Medellín, el 800 y 1500, él me dijo, vos no podés seguir más acá. Él podía haber sido egoísta y decir, mira, yo tengo el campeón sudamericano de 800 y 1500 juvenil, que se quede. Él me buscó para que venga a Ferro, me buscó a Baliza, pero bueno, siempre súper agradecido porque él no fue egoísta él puede decir, ¿por qué? Si vos sos el campeón sudamericano de atleta, quédate acá. Él me dijo, mira, yo te quedé hasta acá. Yo de acá más de acá no te puedo dar. Y él mismo me trajo a Ferro, ¿no? Una gran sabiduría. Sí, él mismo me trajo. Me dijo, bueno, yo te llevo. Yo tuve una semana y me volví. Como que no me encontraba.
Pero bueno, pero Abrió el fue... camino. ¿eh? Abrió el camino. Sí, sí, súper agradecido. Y Baliza, bueno, fue con mi padre que me trajo y que me dio el padrino, la herramienta para poder vivir de esto. ¿Y vos, Santi, tenés algún indicador así que tiraste en su Sí, momento? sí. Yo lo tengo a Guille Roldán. Ah. Y Guille Roldán también es un referente de entrenador para mí. Él, lo que yo siempre recuerdo de él y que creo que es una de las herramientas más grandes que él me dio, fue la de mirarme a los ojos y decirme, ¿qué te está pasando? No estás bien hoy. O sea, la sensibilidad de saber cuándo un atleta está para dar mucho y cuándo está para cuidarlo y darle más suave. Porque a veces cuando un atleta no está bien y el entrenador lo aprieta, lo rompe. Entonces, creo que es una de las enseñanzas más grandes que él me dio, a pesar de que me enseñó cómo ser entrenador, básicamente, cómo entrenar a la gente. Yo tengo recuerdos de estar él y yo solamente parados en la pista del Gorki Grana, yo corriendo bajo la lluvia y él con un paraguas parado al costado. Y eso me dio el mensaje de que todos los atletas son importantes. Sea el más rápido o el más lento, todos son importantes. Porque yo en ese momento no estaba ni entre los 10 mejores atletas que tenía él. Pero yo fui, o estaba mal el clima, fui igual, y él me bancó todo el entrenamiento con el paragüitas ahí abierto, que ni se debe acordar de lo que yo estoy contando. Nunca se lo agradecí, tampoco sí le agradecí otras cosas, pero a veces las enseñanzas que un entrenador te deja no tienen que ver con la carpeta, con las pasadas, los ritmos, sino que tienen que ver con la sensibilidad y el nivel humano. Y la pasión que él tiene también como entrenador, porque él tiene mucha pasión para entrenar a una sola persona, estar ahí. Muchas veces los entrenadores de atletismo casi nadie cobra por entrenar. O sea, yo siempre digo, le pasa a mí, tengo mi running y mis atletas de pista. Tengo mi propio club, que soy yo. O sea, si tengo que pagar la federación, lo tengo que pagar yo. Los viajes a los chicos muchas veces lo pagaba yo. Pero bueno, siempre cuando dejé de correr quise decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y cómo me ayudaron a mí. O sea, me quedó eso de Baliza, de poner el auto, la camioneta, de darte dinero. El español hace lo mismo. Sí, Baliza ponía el auto. Ponía el auto de él, el español, me recuerdo una vez, era Navidad y él salía, yo tenía el dinero justo cuando llegué a Madrid. Y me dejó cierta cantidad de pesetas. Y se va, ¿viste? Y al rato vuelve y me dice, me parece que te di poco. ¿Sí? Para pasar Navidad. O de ir a dar una charla a 500 kilómetros y yo estaba por una carrera y estaba haciendo las rectas y él nunca me dijo que iba a venir. Dice que venía 200 kilómetros por hora para verme correr. Y cuando estaba por largar, en la tribuna me hace así como diciendo, estoy acá. O sea, esas cosas son importantes para uno. Para el pequeño homenaje a los entrenadores. Ustedes mismos también. Sí, pero... No, pero la realidad es que el entrenador adopta al atleta como parte de su familia y como mejor amigo. Él conoce, creo que con la respiración, te vas cansada, o me dice, te noto el pasito que vas un poquito mal, o vas pisando mal, fíjate qué te pasa. O sea, uno se combina. Sí, trata de apoyar a su atleta en todo. Por eso te da mucha bronca cuando con un atleta no te hace caso, o no lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De no decirte, che, quiero correr la maratón y vamos a hacer un proceso y vamos a hacer, o sea, avisarme a mí primero y después lo preparamos juntos. La verdad es que va por ese lado también. Nosotros, en realidad, correr una maratón, como siempre digo, está bien, es un día, pero lo que yo siempre valoro de todos es el camino recorrido juntos, ¿no? De todos los meses de preparación y de todo lo bien que lo pasaste, y después la maratón te puede ir bien o mal, pero si todo el proceso fue bueno, todo el viaje fue bueno, eso es lo que hay que quedarse también. Karina hace caso, María hace caso. A veces. No, bueno, pero esa digamos, lo tomo más por el lado saludable, tener más así, o sea, en mi caso cuando yo inicié, bueno, me mandé sola en realidad, pero un profesor del gimnasio, que yo entrenaba todos los días,
le dije, por favor, ¿me puedes preparar para 8 kilómetros? Era bastante, pero tuve 2 meses en el que él me dijo, mira, vamos a hacer toda una etapa de entrenamiento para que puedas lograr eso. Y ahí, bueno, me encantó, pues el inicio, digamos, de mandarme al mundo del running. Tenía un amigo que entrenaba con él, con Miguel, me dijo, venite al grupo, porque te va a poder guiar mejor. Sí, Lleva etapas, él mismo, digamos, mi mismo compañero me dijo que no es que uno se tiene que mandar a anotarse en la carrera como hice en ese momento. Tienes que entrenar, va por etapas, y a medida que vayas avanzando, ahí te puedes iniciar. y ella este año corrió su primera maratón, pero primero corrió 10, 15, 21, 30 y la maratón. ¿Sí? O sea, como que uno fue preparándose de a poquito para el logro máximo que puede ser. ¿Sí? Pero bueno, uno trata de ayudar. Creo que nosotros somos los guías y son lo que te decimos las cosas que vos no querés escuchar, ¿no? Muchas veces me parece que pasa por ese lado. Y yo, bueno, yo siempre soy súper agradecido a mi entrenador. La verdad que es... Ballestero fue profesor de muchos entrenadores en España y siempre me decía, bueno, yo terminaba de entrenar y me mandaba a estudiar a un lugar en la Bruna de Madrid que había como una biblioteca y me decía, bueno, antes de irse me dice, este libro es muy viejo, pero si vos querés ser entrenador, empezá a leer. O sea, me fue buscando como diciendo, bueno, si a vos te gusta, empezá a leer sobre entrenamiento. Porque yo sé, cuando uno es atleta, uno sabe, hace las cosas por el entrenador le dice, y después tiene que aprender el por qué se hacen esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué uno hace pasada? ¿Por qué uno hace fondo? ¿Por qué uno descansa? Porque, ¿sí? Que a veces no lo tenés que estudiar, obviamente, ¿no? Y bueno, eso me parece que eso marcaba el camino y no súper agradecido que se encontró con gente que te guió. Santi, en la previa, antes de empezar, estábamos hablando y Santi decía, tenés que conocer al atleta para saber, ¿no? A quién, y eso influye mucho, es muy importante, porque por ahí a alguien lo puedes apretar un poquito más y responde, y si a alguien le apretás un poquito, ¿no? Exacto, exacto. Por eso es que a ningún atleta se lo puede tratar igual que a otro. Las formas de competir, las formas de entrenar, las formas en que reciben la presión, los nervios previos a una competencia, cada atleta tiene una característica totalmente diferente al otro, entonces no se puede manejar con el mismo libro a un atleta que a otro. Y el mensaje que le puedes decir antes de una competencia, tenés que conocerlo. Quizás yo lo veo a los chicos a los 800, el otro día, y yo le pregunté, ¿ya saben cómo van a correr? Sí, listo, ahí se acabó el problema. Ellos ya estaban concentrados, sabían que estaban decididos a correr. ¿Sí? Ya no, pero ya ellos lo sabían. Y uno lo único que tiene que decir es, no, ¿qué querés que cambie? ¿El 500 o el 600? Los parciales. ¿Dónde te gusta más a vos? Entonces uno se va ubicando donde vos crees que ellos necesitan el último aliento. El último, ¿no? Pero ya estaban focalizados, me parece que de eso se trata, de que ellos aprendan a focalizar y sin psicólogo, pero bueno, por lo menos su psicología... Espera. Sí. Acá una cosa es ser psicólogo y otra cosa es usar la psicología. Eso es la psicología, ¿verdad? Usar la psicología de la atleta, Sí. es parte de la vida. Parte de la vida, sí. A veces, no sé, yo creo que la gente piensa que un entrenador y un atleta que va a buscar, no sé, un campeonato argentino, a tratar de ser campeón argentina, habla de números y de entrenamiento. Y en realidad lo que hablamos son otras cosas. Son sentimientos, inseguridades, miedo. Hablamos de otras cosas, que no hablamos de entrenamiento. Los entrenamientos están hechos. Bueno, ella te puede contar de todas las cosas que se le pasan por la cabeza. Lo puede contar ella si quiere. Dale, contá. Bueno, nada, Ahora me dio curiosidad. Yo Creo que se puede contar. bueno, yo cuando corro, trato de focalizarme, digamos, en la carrera. Yo también vengo pensando cómo voy a correr. Bueno, si es una maratón, la planifico la carrera, tengo que planificar bien la hidratación, lo que voy a tomar, los geles. Pero también, bueno, voy pensando en todas las cosas que tengo que hacer para después. Entonces, a veces me confunde la parte de mamá y empiezo a pensar en otras cosas y bueno, me desconcentro.
pero también es bueno. ¿Qué vas corriendo? ¿Vas haciendo la tarea de tu hija, Sí. una cosa así? No es una tarea de mi hijo, pero en las cosas que me hicieron decirme. O tengo que llevar, no sé, el lunes tengo planificado, no sé, yo si puedo hacer tal cosa. Entonces, bueno. Pero bueno, también cuando voy en la carrera también es importante contar con el aliento de la gente. Y el apoyo Y familiar. el apoyo familiar, bueno, y en la última carrera, bueno, Santiago me estaba esperando en tal kilómetro, yo sabía que iban a estar, eso también me ayudó y me alentó a poder terminar la carrera. A mí me gusta esperar una maratón en el kilómetro 39, cuando la gente ya está, digo, si llegó hasta acá, ya llegó, ya no sé, lo empujamos, ¿sí? Pero me gusta esperarlo en el 39, y no sé que la gente a veces, no sé si le pasó a ella, pero está esperando como que el grupo, tu entrenador, tu entorno, te esté esperando ahí, ¿no? ¿Sí? Mira, Yo creo que si te ven Luis ahí, quiere decir que ya está, llegó, ya pasó, pero bueno. Mi experiencia me la persona. Eso es un punto de cada uno, yo creo que cada uno tiene corre por algún motivo, le pasa muchas cosas en la cabeza Y me imagino la presión que debe ser también para el atleta, ¿no? y a mí, cuando nosotros, los entrenadores, queríamos que todo el que corre una maratón, que la preparó muchos meses, que todo llegue. Y cuando pasó el último por el kilómetro, no sé, 40, como que uno dice, bueno, me parece que, a no ser que pase algo fuera de lo normal, pero uno ahí como que respira, recién ahí se pone tranquilo y decir, bueno, todos lograron lo que querían. Me parece que la maratón al principio, más que nada para los grandes, es llegar, ¿no? Bueno, ahí yo quería preguntarle al Guacari, porque habló de la planificación, ¿no? Que me parece muy importante. Entonces, ¿qué aspectos son los que vos tomás en cuenta o cómo armás esa planificación? Vos decís, bueno, evidentemente a uno se le empiezan a juntar un montón de pensamientos que no tienen necesariamente que ver, y imagino que al momento de planificar hay que ubicar cada una de las cosas en su debido lugar, ¿no? Y aquello que no tiene que ver necesariamente con la competencia, bueno, hay que por lo menos dejarlo ordenado de manera tal de poder después focalizarse. ¿Y cómo armás esa planificación? ¿La armás vos? ¿La armás junto con Santi? ¿Cómo es? La planificación psicológica, decimos, o Todo lo que tiene que ver con la planificación, porque creo que hay un montón de aspectos, ¿no? Y, o sea, será desde la planificación hasta levantarte, cómo vas a organizar ese día para llegar hasta el lugar. y bueno, sí, la armamos con Santiago la planificación, y bueno, la semana esa anterior a la maratón, él siempre me dice descansar, no estar nerviosa, pero yo me pongo muy ansiosa, empiezo a hacer cosas, empiezo a limpiar, cosas de mamá, y como que necesito descargar por un lado. Encima, esa semana previa a la carrera sí que baja la carga de kilómetros. Entonces me queda como mucho tiempo libre y mi cabeza empieza a pensar y a maquinar de cómo va a estar el clima, cómo voy a pasar, no sé, el kilómetro 15, o espero encontrar mi botella en el post de hidratación, cosas así que tengo que manejar porque a veces la planificación, digo, clave, y aparte en las actividades como la de ustedes, la planificación es clave. Pero por otro lado, ¿no hay algo de intuición en determinados momentos que intuís, o que siento que tengo que hacer esto, siento, ¿no? ¿Eso pasa o no pasa? Y a veces me cuesta descansar. Y me acuesto y bueno, tengo esta semana para descansar y me empieza a dar vuelta la cabeza. ¿Qué hago? Mejor me voy a caminar o hago otra cosa para no pensar en la maratón y poder descansar, digamos, bien. Pero estar activa con tus cosas. Cuando nosotros empezamos a trabajar juntos y tuvimos la primera entrevista que dijimos, bueno, vamos a trabajar juntos, yo desarrollé un cuestionario que se llama la tabla C. La C por mi apellido. Y esa tablita lo que hace es hacer de cierta cantidad de preguntas que tienen que ver con lo físico, lo anatómico, y cierta cantidad de preguntas que tienen que ver con más lo mental, lo psicológico y lo emocional. Y te da un puntaje, de acuerdo así, es un 1 es pésimo, un 5 es muy bueno.
Y ella era todo 5, 5, 5, 5, 5, 5. Pero cuando llegamos a la parte sobre lo emocional, lo psicológico, vimos que le costaba manejar el tema de la ansiedad, de los nervios. Es lógico, ¿no? A todos los corredores les pasa, que yo creo que hay. Pero hacer esa tabla nos sirvió a mí como entrenador y a ella como atleta para enfocarnos ahí, porque ella no necesitaba correr más kilómetros. Lo que necesitaba era enfocarnos en estar más tranquilos previo a una carrera, en no pensar tanto en la carrera y sí tener más la impronta esa que decías vos, de que a veces, no me acuerdo qué carrera fue, pero habíamos planificado un ritmo y se sintió bien, corrió a un ritmo superior al que habíamos planificado y salió la carrera. Y salió durante la carrera, no salió en los planes. Entonces sí hay, en respuesta a lo que vos preguntaste, hay una impronta que ella lo siente porque ya tiene mucha experiencia y vamos por este lado y salió. ¿Y a vos qué fue la decisión? La decisión. Sí. A mí me cuesta dormir también de la carrera. Sí. Creo que la mayoría, a muchas compañeras les pasa, más a los chicos que van a buscar una marca. Yo por ahí lo tomo más amateur, pero el resto de mis compañeras siempre van a buscar la marca y por esa razón se anotan en tal carrera, en tal distancia. Por ahí la canalizan para otro lado, descansan más, previo la semana antes, pero en mi caso no, me cuesta. Es como que una semana antes digo, bueno, ¿cómo me preparo? ¿Cómo va a ser mi tiempo? ¿Cómo? Me viene todo junto, digamos, pero bueno. Después en el momento lo disfruto, digo, bueno, acá llegué a disfrutar y esa es mi forma de... Yo tengo una pregunta para el panel. Uno debe enfocarse, si vos vas a buscar una marca, por decir, bueno, yo voy a buscar tal marca o tal tiempo, para decir, ¿no? Sí. Para llamarlo, ¿está bien dicho? Sí. ¿Uno debe enfocarse en eso o debe correrlo eso de lado y concentrarse en otras cosas? O es muy particular de cada atleta. Focalizarse en los ritmos, por ejemplo. No, en el tiempo. Yo voy a buscar eso y como que tengo el tiempo en la cabeza, o tengo que sacarme el tiempo de la cabeza para que no me presione demasiado. Depende, Sí. en mi caso, yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Que sí, que... Sí, Que hay que focalizarse en los ritmos. en el ritmo, no en el tiempo. Sí, no, en el ritmo final, nosotros con Agustina Cretien varias veces intentamos clasificar para los juegos, para los campeonatos nacionales o para los Grand Prix. Y te piden una marca mínima. Entonces, por ejemplo, para una carrera de 5.000 metros, de 12 vueltas y media, yo tenía por vuelta en cuánto tenía que pasar cada vuelta, en cuánto tiempo cada vuelta. Y tenemos una clave para la parte final, es que yo si le gritaba luz verde, significaba que estaba en la vuelta final dentro de la marca y podía sostener el ritmo. Y si yo le decía luz roja, significaba que estaba fuera de la marca y que tenía que dejar absolutamente todo en la última vuelta para poder entrar dentro de la marca. Entonces, sí es importante cuando uno va a buscar una marca, estar pendiente de los ritmos, porque si a uno se le empieza a escapar la marca en los primeros kilómetros, se le va a la marca y al final no la puede recuperar. Sí, o también vos tenés un margen, o sea, yo el 800 lo dividía en tramos, o sea, primer 200, 400, 500, 600, y yo sabía que si mi entrenador me cantaba entre 1.17 y 1.19, o debajo de 1.20, minuto 20 en 600, yo ya iba pensando, si remato en 30, ya hago 1.48, ¿sí? Y de esa manera. Claro, hay una estrategia. Sí, no es que uno corre, tiene su manera de correr, me gustaba correr al frente porque me sentía más cómodo. A ver, yo cuando hice el récord argentino de 800, yo estaba en mi mejor momento 3 días antes en Ostrava y me caí, porque la carrera se hizo muy lenta y una Senegal me acuerdo que me tocó los talones, caí y tiré a todo, tiré hacia la mitad, correr, me lastimé el hombro, y me dio mucha bronca porque uno cuando prepara cualquier carrera, para hacer un récord sabe que tiene que ser entre, no sé, este mes o hasta 3 semanas que lo puede lograr. Una ventana. Una ventana que a veces no es tan grande la ventana, y tiene que ser ahí, y ya sea, era esa carrera, a los 3 días fuimos a Bratislava,
y como son las cosas de la vida, mi entrenador que tenía poder, me dijo, yo estaba en la Serie B, me dijo, no, esta persona va a correr en tal marca, luchó para que yo corra en la Serie A, que era la más rápida. Y cuando fuimos a la carrera, yo me acuerdo que dije, no me puede pasar lo que me pasó en 3 días antes, de salir lento y que sea la carrera muy sucia, salí a tirar yo la carrera. Y tiré hasta el 6, pasé la primera vuelta demasiado rápido, pasé hasta el 300 primero, pero yo ya iba pensando que después del 600 me iban a pasar varios, ¿sí? Pero mi cabeza decía, cada vez que alguien me pasaba, yo tenía que tratar de conectar. Cada vez que uno me pasaba, conectar para no entregarme y bajar el ritmo. Pero yo sabía que había gente mejor que yo. Pero bueno, mi cabeza funcionaba de manera. Yo tengo que pelear hasta el final porque esos atletas me van a llevar a que yo logre mejor marca. Pero bueno, fue un poco de bronca y un poco Pero uno tiene un plan A, pero también tiene un plan B. Porque digo, yo voy a salir a tirar la carrera, pero si alguien sale más rápido que yo, tengo que aplicar el plan B. Que el plan B puede ser correr detrás de él. ¿Sí? O puede ser que salga a tirar y te encontré solo en la punta y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Pero suele pasar. Yo contaba que un tema de beca, mi entrenador me dice, que lo conté en Italia, que si no bajaba de 1,47,50 no cobraba la beca. ¿Sí? Entonces cuando voy a la carrera, yo dije, bueno, tengo que salir a correr. Hablo con los italianos y me dicen, no, esta persona va a ser la liebre del 800. Digo, bueno, listo, este me va a ayudar. Cuando largamos, ni bien nos cerramos, yo salí adelante y la liebre no era para mí, la liebre era para el italiano. Entonces la liebre se quedó con el italiano y dije, ¿yo qué hago? Yo pensaba, 1,47,50, si no cobrar la beca. Bueno, y la liebre fue la beca. La beca, sí, pero hay lo que hablamos antes de cómo uno lo puede tomar, eso es lo que me dijo mi entrenador, para bien o para mal, ¿sí? Como para potenciar tu rendimiento, tu bronca, o si uno no está acostumbrado a que digan esas cosas, le puede calmar al atleta y en vez de decir, che, no, vos me estás pidiendo esto antes de largar. ¿Sí? Sí, eso me tenés que decir antes. Pero bueno, si hay que ir a una manera de motivarme, Porque te conocía, como dijimos hace un ratito, ¿no? Si conoces a tu atleta, sabes. ¿sabes por dónde pinchamos? Es increíble el valor que tienen las palabras. Dura. No, pero ahí es donde entra la psicología, pero de una manera brutal. A mí me pasó en una carrera de un ultramaratón de 100 kilómetros. Estaba subiendo en la última etapa, que eran 45 kilómetros, y estaba en la subida, estaba en mi peor momento, porque era la última etapa, la peor subida, y venían bajando 2 turistas, y yo estaba buscando recursos motivacionales para subir con todo. Y cuando voy por la mitad de la subida, una de las chicas me dijo, dale que te falta un montón. No, entonces yo dije, claro, las palabras que no van te destruyen, físicamente te destruyen. Entonces, qué importante es decir las palabras exactas en el momento exacto para un atleta. Y no estoy hablando ni de kilómetros ni de ritmos. Lo que les conté antes. Peor es trabajar. Claro. Que llevan Claro, que tener un eslogan atrás. Sí. Peor es trabajar, decir, vos ibas viendo eso. Exactamente. En ningún momento estábamos hablando ni de ritmos, ni de tiempos, ni nada, pero las palabras, y por eso Y uno mismo se dice, porque y tú mismo se va diciendo. en mi caso, Los autodidactas, me voy poniendo, bueno, más allá que uno va diciendo, bueno, a los 5 tengo que pasar a este tiempo, a los 10 tengo que pasar a este tiempo. Bueno, tengo que llegar. Mirá, estoy acá, puedo correr. Tengo pies para poder correr, porque bueno, tengo que estar agradecida por esto. Y es como que uno se va alentando eventualmente el proceso de la carrera, porque es así, por lo menos me pasó a mí. De tanto el tiempo diciendo, bueno, estoy acá, tengo que estar agradecida, tengo que ir corriendo, disfrutando en el momento. Por lo menos, no sé. Esas son las palabras que uno se va diciendo en la cabeza. Pero todo nos pasa. Pues, Sí. yo también me digo. Sí. Pero bueno, es muy importante. O a veces no, yo a veces estaba corriendo y me dice, dale, flaca, que te falta nada, dale, que te estoy siguiendo. En las carreras pasa eso. Es todo un mundo
que hay gente que se la van alentando y yo a veces lo veo pasar. Creo que- pero dale, no. Creo que es un mundo con buena energía cuando se compite, ¿no? Y eso mismo te va motivando a que sigas y sigas digamos, largo. En cualquier carrera, ya sea una carrera de medio fondo o una carrera de largo aliento, que puede ser una carrera larga también, siempre hay que estar preparado para cuando aparezcan los fantasmas. Entonces, uno ya tiene que tener las palabras exactas y los pensamientos exactos para cuando aparezcan, porque ya sabemos qué nos dicen. No podés más, frená, dejá de intentarlo la próxima, viste que no tenías que haber comido tanto, viste que no entrenaste tanto. Entonces, todas esas palabras, uno puede armarse previamente y generar cierta cantidad de frases o recursos para responderle a esos fantasmas y seguir adelante. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando ni de más kilómetros, ni de más gimnasio, sino simplemente de recursos mentales, recursos emocionales, de concentración, y con eso se puede ir muy para adelante. Yo en la final del campeonato argentino, yo sabía que en la largada iba a tener miedo. Sabía que me iban a temblar las piernas como dos hojitas, dos ramitas. Entonces yo en ese momento dije, yo decía como un mantra, hiciste mucho para estar acá, y lo que más querés en la vida es ser campeón hoy, y esta es tu carrera. Cuando falten 100 metros y estés en un sprint hombro a hombro con otro, acordate que es lo que más deseas, y si te perdés esta oportunidad, tal vez no tengas otra. Entonces todo eso yo me lo repetí hasta que se me dio, porque yo venía del año anterior ser subcampeón, y estuve todo un año torturándome para esa carrera, entonces yo no podía fallar en esa carrera. Y no estamos hablando ni de más pasadas, ni de más gimnasio, estamos hablando de un pensamiento. A mí me pasaba que como hablaba de eso de los nervios, por ahí durante la semana no, porque entrenaba por ahí hasta 2 o 3 días antes, y el día antes a mí mi entrenador por ahí me daba descanso, pero el día antes siempre íbamos a la pista y hacíamos algo como para sacar un poco el miedo, pero yo tenía mucha ansiedad, mucho, no sé si miedo, pero hasta que llegue la hora de entrar en calor, que siempre es una hora antes de la prueba. O sea, yo trataba de llegar al estadio, tirarme en la tribuna y pensar en los ritmos, correr la carrera, saber el plan B, lo que iba a hacer, o sea, metro a metro. Y una vez que empezaba a entrar en calor, ya es como que se me pasaban todos los días. Pero necesitaba llegar a ese tiempo, llegar a ese momento. O sea, yo voy a anotar esto, lo tenemos que anotar esto. Uno tiene que conocer a sus fantasmas, claramente. Sí. ¿No? Porque sabés que va a aparecer, Van a aparecer. van a aparecer. Sí. Seguro que van a aparecer. Tenés que tener el antídoto preciso para ese fantasma. Exactamente, hay que saber qué responder. Hay que saber que A mí fue lo que más me sirvió. Pero no solamente en carrera, sino también durante el transcurso de la semana en la vida. Porque en algún momento del año, o noviembre, en este caso, pasa de que, bueno, ya estoy cansado, ya corrí 15 carreras, no quiero correr más que hago. ¿Paro hasta enero? O por lo menos me mantengo. Me mantengo, claro. Entonces, en la pretemporada es lo mismo, che, hace mucho calor. Bueno, hay que tener siempre respuestas, hay que armarse de respuestas, porque son las que cuando vos digas lo que no tenés que decir, o pienses lo que no tenés que pensar, ya tengas elaborado la respuesta, porque las respuestas hay que elaborarlas en los momentos en que uno está bien positivizado, para que cuando uno está desmotivado, las pueda sacar, abrir el cajón y sacar esa herramienta. Entonces, si un entrenador sabe cómo meter y sacar esas herramientas en los momentos exactos, puede levantar a un atleta de 0 a 100. Entonces es muy importante tener, y uno no solamente como entrenador, sino uno como atleta, tiene que descubrir cuáles son esos puntos débiles, esos baches motivacionales, qué es lo que te pone triste y te saca las ganas de correr, qué es lo que te pone contento y te da ganas, en qué época del año estoy más abajo, o qué eventos son de la vida, ¿no? Los que me ponen más bajo. Cuando me aprieta mucho en lo laboral, cuando me peleo con mi novio, con mi novia, cuando, no sé, le pasa algo a mi mascota, no importa. Pero estar preparados para los peores momentos, porque el atleta bueno no es el que corre bien cuando está todo bien. El buen atleta es el que se mantiene y aguanta cuando está todo mal. Ahí está la diferencia. Y en carrera,
el mejor atleta no es el más rápido, sino es el que sabe soportar y aguanta más el dolor y sabe responder de manera más rápida a esos fantasmas durante esa situación, durante esa carrera. Y tenemos miles de ejemplos, de casos, por ejemplo, Bekele cuando le sacan la zapatilla en el cross y frena, se la pone, sigue corriendo, otro lo hubiese abandonado. El tipo terminó ganando. Y así 1.000.000 de veces, Mo Farah lo han tirado, se cayó, se levantó, corrió y ganó la carrera. Pasó con Sifa Hassan, que también en el Juego Olímpico, en el BID, se cayó y se jugaba la clasificación a la final. Entonces, sobran ejemplos de gente que supo reaccionar en el momento y superarse, pero supo reaccionar porque seguramente ya estaban preparados. ¿Qué pasa si me caigo? Tenían el plan B que dice Luis. ¿Qué pasa si me tocan y me caigo? Porque en el 800, 1500 es muy violento. Y en maratón pueden pasar otras cosas. Así que hay que tener esos recursos, hay que estar preparados. Como decís, al llegar que no esté tu botellita de agua o de hidratación. Claro. ¿Qué haces ahí? Es difícil. A mí me pasaba, por ejemplo, en una época me pasaba que entraba a la recta final y me moría. Me moría, es una expresión. Me pasaban todos, y que bueno, ya tengo que empezar a buscar la manera de cuando llegue a la recta final, qué pensar y qué hacer. Yo después decía, bueno, yo quería correr más rápido, me ponía más duro, me endurecía más, entonces empecé a cambiar un poco el pensamiento. Y cuando entro a la recta final, me tengo que relajar y voy a avanzar de esta manera. Pero bueno, eso lo practicaba en entrenamiento, pues ya lo tenía pensado. Dije, bueno, si me pasó tantas veces, igual cambiar el pensamiento de la recta final. Y funcionaba. Silvi, esto que estamos escuchando acá es No tiene desperdicio. No hay grado ningún de- tipo. Yo creo que también voy pensando cosas que tengo que hacer de la casa también para bloquear esos pensamientos negativos. Claro. Ponele, me va a agarrar un calambre, digo, No. no, mañana tengo que hacer cosas. Entonces, como que me parece que para esa tiene algún pensamiento negativo o algo así, se lo canalizo por el lado de la familia o de la planificación diaria. Yo tengo. A ver, lo que yo trato con mis alumnos ahora. Ahora no, pero antes me esperaban la llegada, la meta estaban. Pero en algún momento pensás en Sí. porque no pensás en el que te dé una mano. Yo lo que trato de mis alumnos y los atletas es que, por ejemplo, hablando de aquí ahora, que esa hora y media que tengamos para entrenar, tratemos de pensar solamente en entrenar. Trato de focalizarnos. No estamos haciendo alguna tarea importante, de técnica, de carrera, lo que sea. Por ejemplo, yo no dejo de correr, no dejo de entrenar con auriculares, con el teléfono. Trato de que digo, bueno, a veces es difícil que esa hora que tengamos para entrenar, estemos focalizados en entrenar. ¿Sí? Y tratar de olvidar todos los problemas y por ahí uno dice ya, bueno, pienso en limpiar lo que va a pasar. Yo trato de que poder decir, disfrutar del momento, que no es más difícil, estar bien focalizado en lo que está haciendo uno y en el momento presente, que eso es lo que hay que lograr. Qué bueno. Bueno, no sé, a mí sí, dale. Yo cuando voy corriendo voy pensando en lo que tengo que hacer mañana, yo digo, pero no estás en el, se llama el flow, ¿no? En el estado de aquí ahora, que eso es lo más difícil. Yo siempre digo que cuando uno corre, que en algún momento tiene que ser como un escáner de su cuerpo, decir, bueno, ¿qué estaré haciendo? Estoy cansado, estaré con los hombros arriba, pensar en la técnica, buscar la relajación, pero bueno, eso hay que prepararlo, entrenarlo y pensarlo también para cuando llegue el momento difícil, superarlo. Yo te diría una cosa, mira, que se sigan dedicando a la dirección, que se dedican a la capacitación y A la la formación, que nos sacan la voz nosotros. Estamos Genial. No sé si tienes alguna pregunta, inquietud que haya aparecido. Bueno. Sí, acá ¿Quién llegó ahora? ¿A volver a correr ahora? Es verdad. que sí, esto no se puede hacer más escondidas. No, que bueno, si yo en un momento pensé si esto fue toda mi vida y ¿por qué no volver a entrenar? Buscar la manera de... A veces cuando uno se va alejando de a poquito, después es mucho más difícil volver. Y
No creo que, bueno, Leo Malgor me consiguió la inscripción de la media, y dije, bueno, si él hizo todo para que yo pueda correr, tratemos de arreglar con la familia de ella que no tenemos una mascota. Y yo, mi interesa preparaba la maratón de Buenos Aires. Pero nos avisabas y te la cuidabas. No. Yo cuando ella preparaba la maratón de Buenos Aires dije, bueno, pero le hicimos que ella corra el sábado a los fondos y yo cuido a la perrita. No, pero iba Y le llamo a todos lados. Y dije, bueno, ahora vamos a tener que certificar a la madre para que yo pueda entrenar, que es lo que más me gusta. Y después me di cuenta que a mis alumnos también les gusta que uno entrene con ellos. Que sea parte del entrenamiento. Porque muchos me dicen, che, qué bueno que los sábados está corriendo con nosotros. Y me parece que eso también me volvió. Y como que uno vuelve a vivir también, me parece. ¿No? Si toda su vida hizo algo, tiene el físico todavía para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? No sé qué pasó ahí, cambié un poquito la cabeza y bueno, con ayuda de todo. Creo que los alumnos también ven a su profesora. Sí, es muy importante que Sí, me parece que está bueno. A ver, Guía y como ese mientras uno no pueda hacerlo, yo creo que debería acompañar. Me parece que no, estar al lado. A veces cuando estaba la maratón, a veces yo iba con el auto y llevaba la hidratación, pero bueno, fue eso, por un amigo que me consiguió la inscripción y me obligó a prepararla. Bueno, sufrí, sí, sufrí, pero bueno, no podía fallarle a nadie. ¿Vas a continuar? Sí, por ahora sigo entrenando, pero bueno, todo depende de la madre de María. ¿Corriste alguna vez maratón? Suelo de montaña. Ah. Y no sé si tengo. Hay que tener la cabeza, como hablábamos, la cabeza para estar preparado para correr 42 kilómetros, pensando en que estás corriendo. Sí, pero bueno. Eso que dijiste solo en montaña, yo lo hago así como si fuese nada eso. No, porque son más horas de estar. Pero la montaña, en una subida puedes caminar. Yo tenía esos pensamientos, ahora una subida camino, me relajo, una maratón, tiene que ser un ritmo constante, Claro. 42 kilómetros. Entonces, es mucho más fuerte, me parece. Mucho más duro. ¿Hay otra pregunta? Sí, acá. Nosotros Vos comentabas hace un rato que hay muchos corredores que comienzan y esto del furor, del running, ¿no? Este boom que se dio en estos últimos años y que uno nota que va incrementándose. ¿Cómo haces para manejar esa ansiedad o ese querer correr de un día para el otro una media maratón o un maratón? Aquel alumno que te viene y te plantea eso, y vos sabés, bien lo decías recién, no estás para ni siquiera un 10K. Claro, quizás estás para hacer un 5 en 2 o 3 meses y así paulatinamente. ¿Qué le decís a esa persona que viene con esas ínfulas, viste, y que piensa que en un año ya va a terminar el maratón y se va a colgar la medallita y bueno, va a estar para la foto? Docencia. Hay que explicar, hay que presentar las pruebas, los conocimientos, las estadísticas, explicar, conversar y dar a entender el porqué desde lo fisiológico, desde lo anatómico, hasta desde lo social. Hay que explicarles el porqué. Yo creo que una persona que tiene la capacidad de entender lo va a acatar y no lo va a hacer. Y la persona que no lo entienda, no lo entrene. Y si cabe una pregunta, va para el panel. Sí. ¿Qué opinan del caso que se dio hace muy poquito, Maratón de Nueva York, con Daniel Nascimento, el brasileño? Hay que. Se desmoronó en el... Sí. Bueno, en ese caso es dos etapas. un corredor que es un corredor como kamikaze. Pero kamikaze en el buen sentido. Es el mejor corredor de Sudamérica de maratón. Y tiene la mejor marca histórica de toda Sudamérica, batió el récord de su propio país también. Es el mejor corredor no africano. Y la gente se sorprende porque en 2 ocasiones ha caído desmayado en diferentes maratones. Uno fue en Tokio, en el Juego Olímpico, y ahora fue en el Maratón de Nueva York.
Para mí la explicación es simple. Es un corredor con muchísima capacidad que sale a correr su mejor carrera y hay días en los que no está en su mejor momento y no aguanta. Y el lugar, el circuito quizá no era para... No era para salir con todo. Y El Tokio, tiempo, y Tokio, me parece que Tokio es muy húmedo. Yo corrí Tokio, hizo que corrí 800, pero me acuerdo que en 10.000 habían puesto hidratación, que nunca se pone en una copa un campeonato mundial de hidratación, en un 10K. Habían puesto, eso me queda grabado. Silvio corrió y la pasó mal, pero me parece que no estaban dando dadas las condiciones. Para lo que él quería hacer tal Y vez. se ve que en su cabeza no le importa que el escenario que se presente no es el ideal, él sabe que sale a correr igual, no le importa dónde esté, me parece que pasa por ese lado, por eso... ¿Y a qué distancia cayó? En el kilómetro 30 y algo, como en el... Sí, es como dice Luis, a veces uno tiene un plan de carrera y lo quiere respetar para lograr el objetivo, pero a veces el plan no está en relación a las condiciones de la carrera, ya sean altimétricas o climatológicas. Entonces pasa de que si yo tengo el plan A y la carrera está B, yo lo que tengo que hacer es que mi plan sea B para poder llegar bien. Porque si yo mantengo el plan A no encaja, y puede llegar a pasar o que no llegue, o que me canse antes, o que me agote. También es un problema, ¿no? Porque él fue mucho inferior a lo que él tenía. Y fue al baño, creo. También. Sí. El baño y la... Claro, pero el tipo, no sé bien cómo era, pero dice que iba a 2:51 en un momento. Pasó y a los minutos arriba del pelotón de Santiago. No sé qué habrá pasado en su país. Pero sobran ejemplos de que personas que han salido a correr de manera desaforada llegaron y ganaron. Ha pasado hasta con las mismas liebres. Las liebres generalmente se inmolan a propósito para tirar al pelotón y llegar hasta el 21 o hasta el 30 y dejar al pelotón que siga, ¿no? La liebre sale a un ritmo correr, tal vez muy superior al que debería. Y en muchos casos la liebre se sintió bien, terminó la carrera y la terminó ganando. Entonces, eso significa que a veces uno sale a un ritmo que no es su ritmo predeterminado, y sin embargo, termina bien. Y a veces pasa de que no, de que por no salir al ritmo predeterminado, lo que es lo más lógico, uno se quede en el camino. Entonces, a veces también uno como corredor tiene que tener esa impronta de decir, uy, me siento mucho mejor de lo que de lo que planifiqué. Entonces puede ser que siga, aguante, y me puede salir algo muy bueno. Y en estos casos es que a veces se bate un récord, se gana una carrera. Te la jugás ahí. Te la jugás toda. Ahora, si vos esa estrategia la mantenés en todas las carreras, y bueno, no está bien. Pero si en algunas carreras vos decís, hoy me siento, como dicen los pibes, hoy me siento zarpado, y voy a TR y puede llegar a salir. Pero bueno, es un chico joven, este corredor es un chico joven, ha demostrado que tiene toda la capacidad del mundo, y creo que para mí yo lo apoyo, que siga haciendo alguna que otra vez esos intentos locos, porque puede correr 2 horas 3. Creo que tiene 2:4 o 2:5. Puede correr 2 horas 3, 2 horas 2, no sabemos. Los límites hay que explorarlos de manera consciente y de manera lógica, pero hay que explorar los límites. Hay que ver, porque ni el entrenador ni uno mismo puede decir, mira, yo creo que llego hasta acá, no lo sabemos. Entonces, se puede explorar los límites, a ver hasta dónde, y nos podemos llegar a sorprender. Sí, yo siempre lo hacía, yo cuando hice los récords me parece que pasé 50 segundos de 400, era una cosa... Sí, es como de salir y molar, pues. Pero pasé bien, entonces yo siempre pensaba de esta manera, si yo paso más rápido de lo que puedo, pero paso el 400 y me siento bien, Saber que es un carrerón. sigo. Puede pasar que pases mucho más lento y te sientas mal. ¿Sí? Ahí ya sabes que la cosa viene complicada. Acá tenemos una pregunta que es muy interesante, que dice, bueno, ¿de qué manera nosotros como psicólogos que aplicamos la psicología al deporte podemos contribuir con ustedes como entrenadores? ¿De qué manera podemos aportar? Y yo creo que reforzando esto que hablábamos antes, reforzando la charla con los atletas,
En este caso, creo que el entrenador puede comunicarse con el psicólogo y decirle, bueno, este atleta siente miedo, este atleta se pone nervioso, este atleta corre de menos de lo que puede correr durante la carrera por algo, por X motivo. Hay que descubrir por qué este se tira a menos cuando en realidad puede más. Entonces creo que pueden colaborar, podemos tener una conversación. Sí, y dar la herramienta, como hablamos, de qué pensar en esos momentos y cómo prepararse para llegar a una competencia, como si se pone nerviosa, por ejemplo, que no puede dormir. Tratar de ver que tenga la herramienta para poder decir, bueno, qué pienso, qué hago, cómo visualizo las carreras, cómo trato de evitar esto. A ver, cuando hablamos en el plan B, cómo hacerlo. O sea, nosotros, por ahí nosotros no sabía de memoria, no sabía porque no sé, se nos ocurría. Pero a mí me parece que una vez, yo siempre cuento la anécdota, en un mundial de Estados Unidos siempre tenía una psicóloga española, ¿sí? Y un día me dijo, nos dijo a un grupo, digo, mirá, antes que en los 100 metros se permitían muchas partidas en falso, ¿sí? Y ella me dijo, mira, vos te vas a dar cuenta de que cada vez que parten en falso, todos los atletas vuelven a repetir el mismo ritual que hacían antes de largar. El que iba hasta los 50 metros gritaba, el que se golpeaba las piernas, o sea, todos, y eso te demostraba que seguían concentrados para la segunda partida, para la partida posterior. Si alguien cambiaba su rutina, es porque no estaba concentrado. Y uno después cuando sabía, observaba. Yo me acuerdo de Danny Mitchell, era un atleta universitario de Estados Unidos, que en la época de Carl Lewis, él corría, iba hasta la mitad y gritaba. O sea, pero vos tenías que todos los que estaban al lado, cada uno estaba en su mundo. No le afectaba que él grite. Pero a mí se pueden colaborar de esa manera, de darle a los chicos o a las atletas herramienta para cuando la cosa se pone complicada, saber cómo actuar. Yo creo que Y triangular con el entrenador. El entrenador lo que tiene que hacer hoy por hoy, que hay recursos, es delegar la parte nutricional al nutricionista, y la parte psicológica con el psicólogo, y la parte de preparación física con el entrenador del gimnasio, y entre todos hacemos que ese atleta salga adelante. Si el entrenador cree que puede solo, se equivoca. Hoy hay muchos profesionales capacitados para potenciar al atleta. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar diciéndole a ella lo que tiene que comer? Si hay nutricionista. sí, pero el master plan lo ponen ustedes. Nosotros somos asistentes sí. de ese master plan, vamos a decir. Claro, el entrenador es el que está más en contacto y el que sabe dónde están las carencias, las falencias, y pedir ayuda a los demás. Claro. Pero creo que en respuesta a lo que nos consultaron, creo que tiene que haber un diálogo del psicólogo con el entrenador para que entre los dos se pueda ayudar a atleta. Totalmente de acuerdo. Había otra pregunta que un poquito antes salía este tema, que tiene que ver con qué opinan ustedes sobre las personas que salen, vamos a hacer una media maratón o hacer unos 10 kilómetros sin una preparación suficiente previa con un equipo o entrenador que lo guíe, que se lanzan, ¿no? Así, bueno, por eso están los equipos, los entrenadores, los realities. Yo siempre digo que si alguien quiere empezar a tomarse el deporte un poco más en serio, tiene que buscar un entrenador o un grupo de entrenamiento. Para lo que hablamos con él, evitar que de la nada, como decíamos antes, corra una maratón, que queme etapas y puede producir lesión. un montón de cosas. Y se puede ser su debut y despedida, como digo yo. ¿Sí? A veces uno se enoja con esas personas, pero en realidad hay gente que no sabe. No sabe, claro. Entonces, hay que seguir informando. El rol del entrenador es la docencia. Hay que informar y no parar de informar. En el caso de nosotros, desde las redes sociales, desde charlas, desde posteos, de todas las maneras posibles, informar de cómo son las cosas. Así que creo que hay que seguir bajando línea de cómo son las cosas y tratando también de luchar en contra de personajes que muchas veces te venden la épica, Sí. lo importante es llegar,
y lo importante es hacerlo aunque no me haya preparado, o aplaudir al que se fue y lo logró sin prepararse. Eso no. La épica falsa no va. Acá las palabras que tenemos que tener en cuenta es salud, la progresión, el cuidado, la continuidad deportiva, porque no es solo corro hoy y ya no corro nunca más. No, mañana voy a querer correr, tengo que salir para Lo mañana. que hablamos antes de disfrutar del camino, lo que no entiende la gente, de disfrutar todo el proceso hasta llegar a una carrera, sea un 10K, una maratón, pero es todos esos meses de entrenamiento, me parece que son lo que hay que tratar de Y después de la carrera es fundamental, por lo menos lo que yo del profesor, es que seguir motivando. sí, para que Bueno, hoy terminaste esto, pero podés seguir para más, tenés potencial para más. Entonces, esa motivación siempre la dan los profesores, digamos. Y uno lo escucha, el mismo está. Sí. Uy, mira, hoy tengo que ir a entrenar, no. O sea, uno se prepara, ya sabe que en el día tiene que ir a entrenar y que no tengamos una carrera, vamos a seguir entrenando porque en algún momento va a aparecer otra y quiero mejorar mis tiempos. Y la épica debería ser la excepción, no la regla, ¿no? Porque alguien lo logró. Viste que alguien dice, no, pero yo tengo un amigo que... sí, claro, pasa. Sí, pero debería, es la excepción, ¿no? Sí, claro. Si no, seguiríamos todos en la vida tenemos un ejemplo de alguien que hizo algo rompiendo, pero no es así. No, a veces que está bueno decir, bueno, este lo hizo, pero con mucho esfuerzo, ¿sí? Y se preparó y logró esto con mucho esfuerzo. Entonces, eso me parece que es lo que hay que valorar, no el que lo hizo, sí, pero bueno, no corrió más, hizo todas las cosas mal, no es el gran ejemplo. Sí, a veces también el resultado muy rápido es contraproducente, Sí. ¿no? Porque, qué sé yo, por ahí alguien logra el resultado más rápido de lo esperado y después cree que ya es fácil el camino y tiene que volver para atrás, ¿sabes? Sí. Es como decía, lo escuché a Bielsa, decir que la peor tragedia sería premiar al que hizo las cosas mal. O sea, uno puede no premiar al que hizo las cosas bien y bueno, se quedó sin el premio. Pero lo peor que puede pasar es dar el mensaje de que haciendo algo mal está bien y se lo premian. Entonces, el maratón, yo siempre dije, es un premio o es un reconocimiento que se gana a una persona de haber hecho todo bien. No es, bueno, lo tomo como voy a ver si llego y si me sale mal, bueno, me castigo a mí mismo por no haber entrenado. No, al contrario, es un derecho que uno debería haberse ganado por una trayectoria que realizó, por una preparación que realizó, por una evolución que uno hizo, y llegó un momento, bueno, que estoy listo, estoy preparado para hacerlo, y ahora me mando. Creo que tiene que ver con como una frutilla del postre. Llegué hasta acá, estoy evolucionado, ahora puedo seguir por más. Creo que es lo que realmente uno tiene que cumplir. Acá hay una pregunta que está buena, que tiene que ver con esto de identificar el dolor, y pregunta, en lo que son las grandes distancias, ¿el dolor forma parte de algún tramo específicamente que ustedes puedan detectar, que de ahí se presenta más a menudo, digamos, o bueno, y cómo se maneja, ¿no? Bueno, yo tengo una frase que los españoles siempre decían, que cuando se habla del muro, los españoles siempre decían, el muro existe cuando uno va a tope. Pero cuando uno va más rápido de lo que debe correr, el muro va a existir, ¿no? Viste que el muro te dice en los 30 kilómetros, todo el mundo se tiene que morir. No, ¿por qué? Cuando voy a por aquí, yo en un juego olímpico, cuando llega al 30, empieza a correr. ¿Sí? Si uno se preparó y va y respeta todas las pautas de una maratón, no debería existir el muro. Obviamente que va a pasar mal y le va a doler el cuerpo, pero bueno, esta es la cabeza para seguir adelante, pero bueno, no sé, ella lo puede contar de otra manera, pero me parece que si uno corre más rápido que está preparado, sí, va a caer el kilómetro 30. El muro puede ser el 35 o no puede existir. Para lo bueno no existe el muro. A ver, con respecto al dolor... Claro, hay que ver que Con respecto al dolor, hay un dolor propio de la carrera, sí, que es el dolor muscular, el dolor del agotamiento, el dolor, no sé, de cuádriceps y de gemelos y de cintura. Está el dolor que no es propio de la carrera, que es un dolor que puede venir de los entrenamientos previos, de una lesión anterior. Entonces hay que saber de dónde viene ese dolor, detectar cuál es ese dolor, y si amerita seguir la carrera o cortar la carrera. Porque también a veces hay que saber cuándo frenar
para no agravar ese dolor, porque puede ser que me esté lastimando y no me estoy dando cuenta, y tal vez una carrera me arruina 10 carreras posteriores. Entonces, con respecto al dolor, hay que tratar de saber si el dolor es propio de la carrera o si viene de antes, de los entrenamientos, de entrenamientos mal hechos, recuperaciones mal hechas, de lesiones mal recuperadas, y entonces me mandé una carrera y el dolor es malo. Entonces, hay que saber reconocer cuáles son esos dolores, y si es dolor propio de la carrera, ajo y agua. ¿Viste como el tablero del auto que te pone en rojo, tenés que parar, y en amarillo podés seguir y ir hasta el próximo? Bueno, hay que reconocer la luz amarilla y la Hay que roja. saber, exacto. Exactamente. Eso te lo doy. La última maratón que hice, en el 35, mi cuerpo me pasó factura, pero fue porque ya era la tercera maratón que corría en el año. Entonces, yo empecé a sentir y dije, no, algo me está pasando, se me estaban poniendo duros los músculos. No, era propio también tanta carga de Estaba dentro de las posibilidades, complicaciones musculares propias del año, ¿no? De haber corrido otras carreras anteriores. ¿Y eso que era luz roja, parar o luz amarilla y seguir? ¿Qué era eso? Y no, eso fue luz amarilla, y dijimos, bueno, bajemos el ritmo, bueno, tratemos de terminar. Sí, por suerte yo estaba en ese momento y ella podía seguir. Si el problema hubiese sido otro, yo le hubiese dicho, no, frená porque te vas a lastimar y todavía tenemos 2 o 3 meses, algunas carreritas más. Pero bueno, estaba para seguir. Si bien fue una dificultad muscular, tampoco es que fue una tragedia la marca, ni una tragedia la posición. Llegó en tiempo y forma, así que valió. Y acá hay una pregunta interesante que tiene que ver con esto, y bueno, ya como para ir finalizando, que es ¿con qué indicadores ¿sí? cuentan los entrenadores como para pensar que el deportista ya está preparado para dar el paso de hacer su primer maratón? Los indicadores para mí son los entrenamientos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un corredor, por ejemplo, que me dice quiero correr un maratón, y yo los sábados lo mando a hacer un fondo y en los 16 kilómetros se acalambra, o en los 14 kilómetros de fondo ya no da más, se deshidrata o se agota, quiere decir que no está preparado para un maratón. Entonces, los números, los entrenamientos ya de alguna manera te dicen puede correr o no puede correr. Otro de los indicadores es la edad de entrenamiento. Es decir, no la edad cronológica, cuántos años tengo, sino la edad de hace cuánto corro. No es lo mismo un corredor que corre hace un año que un corredor que corre hace 10 o 15. Eso también me da un parámetro de esta persona tiene un cuerpo mejor formado y más adaptado a correr que otro. Ese es otro indicador de que esta persona está preparada o no. Y por último, que me parece la más importante, es la experiencia. ¿Qué experiencias previas tiene en otras distancias? ¿Cuántas medio maratones tienen? ¿Cuántas carreras de 30 kilómetros tienen? ¿Y cuántas carreras de 10 kilómetros? Porque si yo tengo un corredor que tiene muchas carreras de 5 kilómetros y quiere correr maratón, tal vez el salto es muy grande. Ahora, si yo tengo un corredor que ya se corrió 5 o 6 o 10 media maratones, es diferente, porque yo sé que ya es un fondista de experiencia que puede pegar un salto menor. O sea, el salto de un corredor de medio maratón a maratón es una transición menor que una transición de 5 a 42. Entonces, esos son algunos de los factores a tener en cuenta a la hora de decirle sí o no a un corredor. Y después el estado físico, la forma física. Me pasó con ella que ella quería correr la maratón y decidió correr después de los 30 de autódromo. Ella con los 30 se sintió bien. No, bueno, ya. Y después es así, el estado físico de uno. Si yo tengo un corredor que lo veo debilitado, con poca musculatura, o con sobrepeso, o acortado, sin flexibilidad, o sin resistencia, quiere decir que no está preparado todavía, tiene mucho trabajo que hacer. Ahora, si yo veo un corredor que está liviano, económico, fortalecido, musculado, resistente,
mentalmente evolucionado, listo, vamos para el maratón. Es mismo, yo a muchas personas le dije, vos estás para el maratón, pensalo, evalualo. Y es lo más lindo que un entrenador le puede decir a un atleta, estás para más. Y así como a otro le decía, vos, bajo un cambio porque No. te la vas a dar. Entonces, los parámetros generalmente son el estado físico, la experiencia y bueno, la edad de entrenamiento. Está buenísimo esto que decís, porque bueno, no solamente en esta disciplina, sino en muchas, una de las cuestiones que nos traen a nosotros como psicólogos y deportistas es, no me dice mi entrenador cómo estoy, le pregunto cómo me ve. Entonces, evidentemente, o sea, esta comunicación es necesaria para el deportista, ¿no? Que uno se lo diga. Claro, sí. Sí, eso pasa mucho en los deportes de equipo, ¿viste? Porque los deportes, Sí. como ustedes que son deportes individuales, uno tiene como ese contacto directo. Pero en el deporte de equipo, a veces vos tenés ahí un grupo grande y no tenés esa capacidad de llegar a todo de la misma manera. Lo que pasa en el grupo personal, que son bastantes, es como que más difícil guiarlo, pero bueno, ya los tiene divididos por el grupo, porque saber uno que va más rápido, uno que está más preparado. Pero el tema que lo que yo trato de evitar que uno de sus compañeros de entrenamiento arrastre a una persona, que lo que hablábamos, de que no está capacitada para una maratón. Porque yo lo hice, yo siempre digo, ¿por qué todo el mundo tiene que correr una maratón? Yo siempre digo, yo nunca corrí una maratón y sigo viviendo. ¿Por qué tengo que correr una maratón? Claro. Si yo puedo correr media maratón rápido, puedo salir acá rápido, no me va a cambiar la vida si no hago una maratón. Me parece que uno tiene que estar preparado para hacerlo. No, pero hay personas que están separadas y dicen, bueno, están. Sí, pero tampoco uno no va a poder hacer deporte porque no corre una maratón. No pasa por eso. ¿No? Está bueno, son buenos desafíos, pero a mí me da mucha bronca, mucha rabia cuando un atleta de 20 o 22 años ya quiere correr maratón. Me parece que ya está quemando etapas de por ahí a la pista, crecer como decía, con años de entrenamiento y después dar el salto. Hay que sacarse la idea de que es obligatorio Claro. o para ser corredor hay que correr maratón. Hay que sacarse esa idea porque hay corredores increíbles que no han corrido maratón. Y son corredores increíbles y que yo admiro un montón y que no han corrido maratón. Y hay corredores que han corrido maratón y lo han corrido mal y han sido buenos en otras distancias. Y Mofara un poco que no ha sido excelente en James y la maratón como que no fue tan, claro, no fue tan. Pero bueno, pero él fue campeón. Pero hay que sacarse de la cabeza el apuro de decir, bueno, tengo que seguir. El crecimiento no es solamente en distancia de un corredor, el crecimiento es en velocidad, el crecimiento es en madurez mental, en conocimiento, en estado físico general, los crecimientos en técnica. ¿Sí? Uno puede ser mejor corredor que antes porque ahora soy más técnico, corro mejor, estoy más fuerte, más económico, más veloz, más experimentado, más relajado. No es solamente, la gente solamente cree que correr son solo números, y ahí es donde se equivoca. Correr no son solo números. Correr tiene muchísimos matices, y son muchísimos matices para trabajar. Entonces, hay que enfocarse en esos matices, y todos esos matices te van a hacer un gran corredor. No importa si corras 200 o corras maratón, pero hay que hacer un trabajo integral y darse cuenta que para ser un corredor completo hay mucho para trabajar. No es solamente, bueno, me cuelgo una medalla de maratón. Hay que sacarse eso de la cabeza porque no es así. Es una gran digo, así como un cierre. Perfecto. Lo que yo pienso. Respetar los procesos, ¿no? Claro. Valorar el proceso. Sí. Bueno, a ver, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias, Karina. Alfredo, la verdad que fue de lujo, ¿no? Así que yo me voy a permitir darle a cada uno. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a los panelistas, la verdad que fue genial. Esperemos que siga este vínculo, Así es, así será. con ARDA, porque para nosotros contar con profesionales como ustedes es un lujo totalmente.
No sé si profesionales, pero con experiencia, ¿no? Que hacen el trabajo Sí. de manera profesional. Porque todo lo que dijeron No, sí, da cuenta de eso. Voy a decir una cosa más, porque puedes tener experiencia, puedes ser un gran entrenador, puedes ser un gran atleta, ¿no? Pero también demostraron ser generosos. Es verdad, total. Generosos y compartieron sus experiencias, las compartieron abiertamente. Eso yo lo aprendí. Es una de las personas. Yo lo aprendí de los entrenadores brasileños que de ir a cursos, y ellos tienen la obligación de cuando llegan a Brasil, todo lo que aprendieron, volcárselo a todos los entrenadores. Por ahí los argentinos tenemos la mala de ir a un curso y guardar el conocimiento para nosotros, y no compartirlo. Ellos como, a ver, a mí me invitaron a un curso a México, y bueno, fui como representación del resto de los entrenadores. Yo cuando vine tengo que mostrar la información que yo recibí, no guardármela. Si uno tiene que aprender de todo el mundo, me parece, ¿no? Porque también querés que el otro sea generoso con nosotros. Claro. Bueno, acá hay felicitaciones para ustedes. Muchas Así que, bueno, Sí, gracias por el y tiempo. la seguirán escuchando porque esto queda todo compartido ahí en la página APDA. Y bueno, y también vamos a dejar, por supuesto, los contactos de ustedes de Instagram, como para que puedan escribir. Y bueno, y ahí les pasaba yo una imagen contándoles que ya están abiertas las inscripciones a partir del 1 de diciembre para el posgrado de especialización 2023 que se inicia el año que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes a través de Zoom. Y bueno, seguimos aprendiendo con estos encuentros de Noche de Habla. Gracias.